Hola a todos, les doy la bienvenida a este su espacio, la palabra de la semana. Bien, me presento, soy el pastor Eleazar Rubio. Nuevamente les doy la bienvenida a mis hermanos que nos han visto y a los que nos ven por primera vez, les doy la bienvenida. Bien, el tema a tratar del día de hoy, vamos a ver un tema un poco contundente y que nos va a servir para el diario vivir de nosotros como cristianos. Amén. Entonces quédate, para que juntos aprendamos la verdad de Jesucristo. Amén. Antes de comenzar a leer la palabra de la semana, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección santa y poderosa. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo que tu mano santa se encomienda esa palabra, mi Señor. Permítame predicarla con temor, con respeto y con reverencia santa. Permítame, por favor, mi Señor, entender tu verdad, tu palabra preciosa y santísima. Te ruego, Padre, la dirección de tu Santo Espíritu en cada trazo, en cada cita bíblica que me has permitido trazar, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce y precioso nombre de Cristo el Señor. Amén. La palabra de esta semana, queridos oyentes, la tenemos aquí en el libro de Crónicas 33. Vamos a ver varios versículos. El primero es el 33.1 y ya los otros son del 33.9 al 33.11. Amén. Entonces leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con unción del Espíritu Santo del Señor. De 12 años era Manases cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Yahweh, o sea Yahweh en nombre de Dios verdadero, destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Yahweh trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra santa y poderosa. El tema que el Señor me ha dado para esta oportunidad lo nombramos: ¿sabes cuál es el peligro de apartarse de Dios? Una pregunta un poco contundente, ¿cierto? Y un poco tajante. Pero la verdad, hermanos, es la verdad. Sabemos que la Biblia es muy clara en cuanto a explicación de la palabra del Señor. Toda su palabra, todas sus leyes, todos sus argumentos, sus consejos, sus advertencias, sus instrucciones, etcétera, ¿cierto? Sus mandamientos. Pero recordemos que una de las más importantes, realmente toda la ley es importante, pero una de las leyes que realmente es importante para nosotros como creyentes en Cristo, como renacidos por agua y por fuego de espíritu, es el siguiente. Recordemos que al pueblo de Israel el Señor le dio un mandamiento de los más grandes. El mandamiento es no tener dioses ajenos delante del Señor. Es el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Y encontramos algo muy interesante aquí en Deuteronomio 29:18. Dice así la palabra del Señor: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Palabras un poco crudas, ¿cierto? Un poco como una persona que diga semejantes palabras, sabiendo el mal que hay, diga que está bien y diga que para quitar la sed con la embriaguez, hermano, es una persona necia, ¿sí? Ahora, el Señor nos describe esto de una manera literal. Vamos a aplicarla ahora sí al contexto espiritual de nuestras vidas. Cuando alguien abandona a Dios, hermanos, se está metiendo en un problema terriblemente grande, grave y tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor una vez nos dijo que el que pone sus manos en el arado, pero mira hacia atrás, no es digno del reino de los cielos. Ahí te da un ejemplo. La esposa de Lot miró hacia atrás cuando ellos están escapando de Sodoma y Gomorra mientras estaba siendo quemada. ¿Qué sucedió con ella? Se convirtió en una estatua de sal, porque se preserva. La sal preserva, por si no lo sabías. Los antiguos hebreos tenían que utilizar la sal para que la carne no se dañara. Por lo tanto, si el Señor volvió a esta mujer sal, significa que ella perseveraba, ella preservaba ese pecado dentro de ella. ¿Cuál era el pecado? La lujuria. Y démonos de cuenta una cosa, que cuando alguien rechaza al Señor, que cuando alguien se aparta del Señor, es porque primeramente nunca renació de nuevo. Si se hizo llamar cristiano y se fue a la iglesia, hermano, es porque nunca renació de nuevo. Nunca estuvo interesado en el fuego del Espíritu, en esa sal preciosa. Nunca. Nunca estuvo interesado en la sangre de Cristo. Él iba por dinero, él iba de pronto por X o Y razón, pero nunca jamás iba a salvarse. Por eso la Biblia nos dice que eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, pues permanecerían con nosotros. Pero no es así, no es así porque esa gente iba con otros propósitos.
Entonces, al apartarse de Dios, lo que la persona le está queriendo decir al Señor Jesucristo, a él mismo, es que no le importó su muerte, no le importó, la tuvo tan en poco que para él valió nada, ¿cierto? A Dios le está diciendo, no me interesa el reino de los cielos. Y al Espíritu Santo, no me interesa su dirección preciosa. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona de estas prepotente, soberbia, al salir de la congregación de puertas para afuera, cree que va a estar bien, cree que va a tener una vida más placentera. Ay, no, pastor, es que levantarme a las 4 o 5 de la mañana a orar. Hermano, más que un mandamiento, es el esfuerzo, porque un cristiano tiene que ser esforzado. Amén. Ah, no, pastor, pero es que todos los domingos en la iglesia, ni un solo domingo para la familia. No, pues vaya en familia, vaya a compartir con su familia espiritual en la iglesia. Y si es posible, lleves a su papá o su mamá para la congregación, para ver si sean salvos. Ay, no, pastor, es que el pastor predica muy duro. Ese hermano como que me la tiene vetada. Si se la tiene vetada, hermanos, es porque ese hermano no, es el Señor, porque lo ama o la ama. Y si el Señor reargulle ese pecado, es porque quiere que se salve. Si la persona persiste en un pecado, entonces Dios la entrega una mente reprobada. Significa que definitivamente se la entrega al enemigo al pecado para que ella siga pecando allá en su mismo pecado, para que vulgarmente, como se dice por ahí, se siga revolcando en el lodo, en el pecado. Allá en Romanos 1:21 en adelante dice lo siguiente, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, hermanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pilas con esto, profesando ser sabios, ¿qué? Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Fíjese esto, cambiaron la verdad del Señor por un engaño, una mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto digo, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, pilas con esto, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en esos 11 versículos que acabamos de leer, realmente que todo eso es cierto, hermano. Dígame si no, hubo una parte que no es cierta, todo es totalmente cierto. Dice que la gente, en vez de hacerse inteligente, en vez de hacerse sabios, sí, se hicieron necios en sus razonamientos, en su necio corazón, pues fue entenebrecido, sí, que entonces que cambiaron la verdad del Señor por ir a adorar o ídolos, como lo hizo el rey Manasés, que el Señor le dio un ministerio, podríamos llamarlo así, el reinado se lo dio en sus manos, pero él lo defraudó volviéndose un brujo, volviéndose un santero, volviéndose un hechicero, un adorador de ídolos. Sí, dice que cambiaban la verdad de Dios por la mentira. ¿Y cuál es la mentira? Pues el engaño, el pecado, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Amén. Y eso pasa hoy en día, hermanos. Ustedes no se extrañen que una persona salga a la congregación, a la iglesia católica, y con todo el respeto que personas católicas que me escuchan en este momento, el Señor le está hablando y le está hablando a su vida, diciéndole que por favor se alejen de esa secta, se alejen de la religión, porque el Señor viene por una iglesia pura y santa, no con ídolos, ni con pecado oculto. Amén. Entonces, ¿cuál es el gran peligro de apartarse del manto del Señor? Dice la palabra que el que mora bajo la sombra de Dios, entonces estará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, ya, Dios mío, Señor mío, castillo mío. Y si yo no tengo a Dios, entonces hermano, ¿yo qué soy? ¿Yo a quién le voy a decir protéjame, guárdeme, defiéndame? Vea, cuando una persona se aparta del Señor, siempre va a terminar mal, hermano. No se debe creer la mentira y el engaño del enemigo, que viene aquí con mentiras que decir de que una persona sin evangelio es mucho mejor. Hermano, mucho peor, es mucho peor. ¿Por qué? Va a terminar mal, porque va a hacer cosas indebidas como estábamos leyendo por aquí. Terminan suicidándose, se endeudan, se vuelven locos, se divorcian y se vuelven borrachos, etcétera, hermanos.
Dijo el Señor una vez que un espíritu inmundo, cuando sale la persona, intenta volver. Y si la persona pues le da lugar, pues trae 7 espíritus peores que él y termina peor que antes. Entonces el devolverse del evangelio al mundo, hermano, no es muy recomendable. Porque la gente, después de que termina mal, termina echando la culpa a Dios. Que fue por culpa de Dios que ella está así, en ese estado lamentable. Hermano, déjeme decirle, el pecado avergüenza, el pecado cobarda y el pecado mata. Dice por ahí una imagen, mate el pecado primero, antes de que el pecado lo mate usted. Amén. Entonces, conclusión, es por eso que el Señor nos sigue diciendo, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Que miren sus ojos por los caminos. ¿Cuáles caminos? Pues el evangelio. Entonces, el Señor creo que quiere que le entreguemos el corazón, que nos rindamos totalmente en devoción a Él, para que no vayamos a fracasar y terminemos por ahí maldiciendo a Dios. Cuando verdaderamente el pecado yo me encargo de practicarlo en mi propia vida. Y yo apoyar a otros pecadores a jugar con eso. Mucho cuidado ustedes, que siendo santos, que teniendo santidad, que pagando el precio para ir al cielo, la cual se llama santidad, apoyen a otros, se rían de los pecados de otros, porque ustedes entran a jugar con ellos en el mismo pecado. Posiblemente no lo practiquen, pero si se ríen es como si lo estuvieran practicando, incluso el doble o el triple. Amén. Entonces vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a decirle que nos ayude, que nos fortalezca. El camino es duro, claro que es duro el camino, pero el Señor nunca nos dijo que iba a ser fácil. El Señor nos dijo, es un reto. El que no deja a padre o madre, el que no ame a padre o madre más que a mí, no es digno del reino de los cielos. El que no ame a Dios por sobre todas las cosas, no entra al reino de los cielos. Y menos si se apartó del evangelio. Amén. Entonces en esta hora de la noche el Señor creo que quiere. El Señor lo está llamando a usted. Si de pronto usted se ha apartado del evangelio, regrese porque los tiempos están peligrosos. Y si el Señor viene, pues usted se queda. Alguien que no quiera a Dios, entonces ¿por qué va a ir al cielo? Vamos a reconciliarnos con Dios. Amén. Cierra sus ojos, póstrese. Si usted está en su casa, metemos en nuestro corazón para hablar con Dios. Amado Dios y Padre Celestial. Padre, hemos escuchado tu palabra, hemos escuchado la Biblia hablada a través de este tu siervo. Yo te quiero pedir en el nombre de Jesucristo por las vidas de estas almas que nos escuchan, Señor. Sean muchas, sean pocas, te pido por ellas, Señor. Perdónalas. Si ellas de pronto han estado rezagadas, han estado un poco quietas en el Evangelio. Dígale, Señor, perdóneme. Si he decidido seguir al mundo más que a Cristo. En el nombre de Jesucristo, perdóneme, Señor Yahweh, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Anota mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera, o tú vengas, yo pueda partir contigo al reino de los cielos. Amén. Ahora, mi Señor, te encomiendo esta predicación en tus manos. Permita que donde quiera que llegue sea de bendición y que todos los que la escuchen sientan que tu Santo Espíritu los reargulle y les habla. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Y será hasta una próxima ocasión, mis hermanos. Que el Eterno los bendiga. Shalom Alejen. Y ya saben, no se desconecten de esta su sintonía, porque próximamente estaremos hablando más palabra de parte del Señor. Que el Señor me los bendiga. Hasta luego. Amén.